Estamos en contacto telefónico y le damos la bienvenida a Lautaro Mollet, él es economista. ¿Cómo estás, Lautaro? Bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, por favor. Bien. Bueno, vamos a empezar con buenas noticias, ¿sí? Porque considero que precisamente es una buena noticia que el directorio del fondo se reúna este viernes para aprobar ya, o para votar la aprobación, ¿sí? Bien digo, del nuevo acuerdo con la Argentina, que implicaría un desembolso mayor a los 8.000 millones de dólares que en un momento el fondo había estipulado en torno al desembolso, al primer desembolso, iría a unos 12.000 millones de dólares. Sí, a ver, la verdad es que, como bien marcás, es de por sí una buena noticia. Esto implica que dentro de pocos días el Banco Central le van a ingresar varios miles de millones de dólares, ya de base probablemente sea en torno a 10.000 millones, cerca del 50% del programa total. Y esto desde luego va a impactar de manera directa no solo sobre las reservas brutas, sino también sobre las reservas netas, con lo cual va a mejorar considerablemente la posición del Banco Central. Y eso es bueno porque básicamente lo que va a tener el Banco Central en su activo son dólares que van a estar respaldando los pesos que tenemos nosotros en nuestros bolsillos, con lo cual es un buen síntoma para que la inflación continúe con una tendencia hacia la baja, dado que de vuelta tienen mayor respaldo esos pasivos, esos pesos que emite el Banco Central. Esto no significa que la inflación va a bajar inmediatamente, sino que mejora los fundamentos económicos ya en el mediano y largo plazo, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo bastante convulsionado, Sí, con mucha incertidumbre, y eso hace que, bueno, probablemente los datos de inflación que veamos en el corto plazo, ya sea marzo, que se va a lograr algunos el viernes o mismo abril, probablemente sean un poquito más altos de los que esperábamos hace 1 o 2 meses atrás. Ahora, con respecto a la imposición de estos aranceles por parte de Donald Trump para el resto de los países del mundo, bueno, obviamente ha sido benévolo con la República Argentina, con Colombia, Brasil y Chile también, hay que destacarlo, en un 10%, pero digo, todo este trasfondo, todo este cataclismo que se está viviendo en los mercados, digo, ¿cómo afecta a la República Argentina? Y a su vez, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el riesgo país, ¿cuánto de exógeno y cuánto de endógeno, bien digo, tenemos como peso específico en los 978 puntos de riesgo país que tenemos hoy por hoy? Bueno, a ver, es una muy buena pregunta. Casualmente hace un poquito estuve mirando la serie del viejo país de los últimos días, no solamente Argentina, sino también en general a nivel global y a nivel latinoamericano, si se quieren. Y en las últimas semanas, 2 semanas para ser más preciso, el viejo país en Argentina aumentó hasta un 20%, mientras que en Latinoamérica en general aumentó un 10%. Con lo cual ahí ya, digamos, como un primer proxy, obviamente esto no es exacto, pero digamos como por una primer variable, como para tratar de analizar cuánto es de riesgo argentino y cuánto es el riesgo internacional, bueno, más o menos la mitad de la suba que vimos en los últimos días se debe justamente a la mayor incertidumbre, a la mayor tensión geopolítica que estamos viendo, y la otra mitad probablemente sea el riesgo argentino, donde uno de los principales componentes estaba efectivamente lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, incertidumbre en torno a, el desembolso final que iba a ser, el desembolso inicial que iba a ser el Fondo Monetario, y sobre todo la gran incógnita que queda en cuanto al mercado interno es cuál es la posición que va a tomar el gobierno de cara al manejo del tipo de cambio. Y ahí es donde está la pieza fundamental de esta incertidumbre que hay hoy en día en el mercado argentino y que todavía no podemos responder. Yo creo que ahí probablemente el gobierno esté viendo con mayor precaución los pasos a seguir hacia adelante, dado de vuelta el contexto internacional. No es lo mismo salir, por ejemplo, hacia una unificación cambiaria con una brecha cambiaria del 10%, como había hace algunas semanas atrás, o una brecha en torno al 20% como tenemos actualmente, ¿no? Entonces se
está configurando un nuevo panorama que es algo más adverso para la eliminación de los controles de capital, pero desde luego que el gobierno va a seguir en línea con su objetivo, por más que el contexto no sea el más favorable. ¿Esto implica que el gobierno no va a devaluar a su vez? Bueno, a ver, la verdad es que no podría responder esa pregunta, no sé qué estarán... Claro, la respuesta estaría atada a la futurología misma, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, es cierto que en un contexto de mayor calma cambiaria y menor volatilidad internacional, uno esperaría una unificación cambiaria mucho más tranquila que en un contexto como el que estamos viendo ahora. Seguro. Por eso yo creo que el gobierno ahí no se va a apurar, si bien el objetivo va a seguir siendo la unificación cambiaria, pero yo creo que la decisión correcta sería ir hacia una flotación del tipo de cambio. Bueno, es lo que entiendo solicita el fondo, ¿no es cierto? Y que el presidente Milei no estaría en desacuerdo a esta postura. Sí, yo creo que sería un error sostener, por ejemplo, un esquema de tipo de cambio fijo por el simple hecho de que, dada la reputación que tiene Argentina, es muy factible que esos dólares que ingresen, el Banco Central los termine perdiendo por defender un tipo de cambio que a mi juicio sería absurdo, porque las principales variables macroeconómicas como el déficit fiscal ya está controlado, la política monetaria parecería tener dominio sobre los agregados monetarios, etcétera. Entonces me parece que en ese contexto, con un banco central un poco más sólido, propio de las reservas que va a incorporar con el desembolso del programa con el Fondo Monetario, yo creo que Argentina podría salir a un esquema de tipo de cambio flexible sin demasiado sobresalto, pero insisto, dado el contexto internacional, probablemente esto genere un poco más de ruido. Seguro, es decir, salir del crawling peg del 1% y hacerlo flotar, digamos. Exactamente. Lógicamente puede haber, digamos, ciertas bandas de contención para que no haya demasiada volatilidad y lo que se conoce como una flotación sucia, es decir, no permitir que quizás el tipo de cambio te salte un 3% en un día para no generar demasiado ruido, pero digamos, dejar que el mercado maneje el tipo de cambio controlado para que no haya demasiada volatilidad, pero libre al fin. Ahora bien, el Banco Central no está emitiendo hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Entiendo que la base monetaria no está sobrecargada de billetes, no es decir, de pesos. Digo, esto no hace que, en el caso de que flotemos, digamos, al no tener disponibilidad de pesos, de un exceso fenomenal de pesos, digo, esa flotación no pueda irse mucho más allá de, no sé, tal vez 1.100, 1.200 pesos. Bueno, a ver, ahí hay que tener en cuenta que no es solamente una cuestión de oferta, sino también de demanda, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde vuelvo a hacer énfasis y repito la palabra incertidumbre, ¿no? Porque de vuelta, en un contexto de volatilidad como el que estamos viviendo hoy en día, generalmente los inversores, o será el público, digamos, lo que prefiere ir es a un activo mucho más seguro como es el dólar, ¿no? El activo financiero por excelencia en todo el mundo. Entonces, probablemente en un contexto como el que estamos viendo en estos últimos días, el dólar sea la moneda más beneficiada, ¿sí? Con lo cual estamos viendo que, bueno, muchas de las monedas de la región presentaron cierta devaluación propia justamente de lo que se conoce como el flight to quality, es decir, el vuelo hacia la calidad de los activos financieros. El real, sin ir más lejos. Exactamente, el real, el peso chileno, el peso uruguayo también, que si bien no presentan demasiado cambios como estamos acostumbrados en Argentina, pero no dejan de ser, saldos cambiarios significativos bajo parámetros internacionales, no el parámetro argentino. Está claro. Ahora, ¿qué posibilidades ciertas, ya que la Argentina se encuentra inserto dentro del Mercosur y hay un estatuto que le impide, como bien sabés, a los países que lo conforman llevar adelante tratados de libre comercio, unilateralmente, ¿no
¿no es cierto? Digo, Javier Milei, la República Argentina está negociando, ¿sí?, de alguna manera, una canasta de 50 productos con los Estados Unidos de Norteamérica para, no sé si llevar un arancel cero, pero aranceles idénticos, ¿no es cierto?, al de los Estados Unidos de Norteamérica. Digo, ¿tiene la posibilidad Argentina de hacerlo? Sí, a ver, estos aranceles adicionales que se están hablando, Argentina va a poder negociar sin demasiada dificultad. Sí es cierto que sí, querríamos ir hacia un tratado de libre comercio, ahí como bien marcaste, el Mercosur impone ciertas trabas, ¿no? Es decir, estar enmarcado en este grupo comercial lo que hace es, bueno, o vamos todos juntos o no va ninguno. Mismo pasó en los últimos años que Uruguay trató y negoció incluso un tratado de libre comercio con China, y el Mercosur nunca lo aprobó. Entonces, la verdad es que apuntar un tratado de libre comercio, lo veo un poco utópico, pero es cierto que negociaciones de cara a estos 50, 100, 150 productos, no está claro la cantidad, pero lo cierto es que hay intereses por el gobierno argentino para tratar de disminuir en ciertos productos los aranceles. Yo creo que es una negociación factible, y sobre todas las cosas porque hay mucho de simbólico acá, ¿no? Es decir, yo creo que lo que está haciendo Trump con esta guerra arancelaria es claramente un arma política, es un arma geopolítica, que desde luego tiene consecuencias muy negativas sobre la estabilidad del mercado financiero y también de la propia economía real, donde claramente los Estados Unidos va a haber un perjuicio, sobre todo en sus consumidores, ¿no? Sí, por totalmente. Incrementos de costos de los productos y mayor inflación. Totalmente. Pero ahora digo, ¿esto Trump no lo vio? A ver, si uno analiza los discursos, incluso algunos papers que han hecho en los últimos meses, sus economistas, digamos, que lo asesoran, se puede ver cierta, digamos, como un compromiso de largo plazo, ¿sí? En el cual ellos consideran que estos cimbronazos iniciales, con el correr del tiempo se van a revertir y van a terminar en una situación incluso con mayor apertura, apertura comercial que en un principio. Realmente yo no comparto esa idea, ¿sí? Sí. Me parece que el daño que se está causando en estos días es muy grande, y los costos no solamente políticos sino también económicos que va a pagar el mundo en general, pero particularmente los habitantes de Estados Unidos, va a terminar siendo mayor, e incluso dudo que pueda llegar a capitalizar algo de esta supuesta estrategia para las elecciones de medio término. Ahora vos fíjate que en el día de ayer Elon Musk, ¿sí?, tratando de algún modo, me da la impresión de retroceder con estas medidas que ha tomado Donald Trump en torno a la imposición de aranceles para el resto de los países del mundo, sostenía que cabía la posibilidad, o veía como una posibilidad cierta, de llegar a un acuerdo con la Unión Europea de aranceles cero entre la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero finalmente eso no aconteció. Ni va a acontecer. Y es muy interesante lo que marcás porque, digamos, de vuelta, para contextualizar la volatilidad que estamos manejando en estos últimos días, que ya de por sí ayer por la mañana había salido cierto rumor de que Estados Unidos estaba pensando en suspender por algunos días estos aranceles. Que una fake news. El mercado voló por los aires, sí. Se tiñó todo de verde, y después cuando se salió a desmentirse volvimos a sufrir pérdidas, ¿no? Y es un poco, por eso digo, hay que poner un poco de paño de agua fría en toda la situación y tratar de ver con el correr de los días cómo es que se termina configurando el nuevo panorama. Porque yo creo que están analizando al minuto cada cosita que va saliendo, ¿sí? Cada dicho de Elon Musk o de Donald Trump termina ensuciando quizás
un poco el análisis, porque en definitiva todavía no tenemos certeza de cómo va a terminar desenvolviéndose esta situación en el transcurso de la semana, y en definitiva eso también es lo que genera mayor ansiedad en todo el mercado y estas caídas tan fuertes que estamos viendo en el mundo financiero. Seguro, seguro. Lautaro, ha sido muy amable, como siempre, un placer volver a escucharte. Muchísimas gracias. Volver a tenerte como invitado aquí en la Cocina de las Noticias. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Lautaro Mollet pasaba por la Cocina de las Noticias, economista.